Vamos a estudiar entonces los tipos de muestreo que existen o que se utilizan, más que existen. Estos tipos de muestreo le llamamos muestreos probabilísticos. Empezamos con el primero. Muestreo aleatorio simple. De él acabamos de hablar ahora mismo. Es aquel en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un ordenador en el que están todos los DNIs de todas las personas vivas de España. Y le decimos al ordenador que de forma aleatoria me vaya sacando unos cuantos elementos, n elementos. Acabaremos de coger una muestra de n elementos en el que habremos utilizado un muestreo aleatorio simple porque todos tenían la misma probabilidad de ser elegidos. Imaginemos ahora que hacemos un muestreo diferente, que es el sistemático. Es decir, que teniendo la misma base de datos de los DNIs de los vivos españoles, elegimos uno al azar. Y después decimos que vamos a coger, si hemos elegido el número 50.723.228, por ejemplo, pues cogeremos cada 100.000, cogeremos un elemento más. Y entonces, de esa forma, obtendremos una muestra con todos los diferentes elementos que se separan, digamos, 100.000 números uno de otro. Ahí tenemos un muestreo sistemático. Imaginemos ahora lo que es el muestreo estratificado. Es dividir la población en estratos. Y se cogen elementos de cada estrato proporcionalmente al número de elementos del estrato. Por ejemplo, cogemos de todos los adultos españoles que tienen DNI, cogemos de 18 a 40 años, de 40 a 60 y de más de 60. Vemos el número de elementos que hay de 18 a 40, vemos el número de elementos que hay de 40 a 60 y vemos el número de elementos o de individuos que hay de más de 60. Y sacamos aleatoriamente un número de elementos proporcional al número de elementos de individuos que hay en ese estrato, en cada uno de los estratos. El muestreo conglomerado es diferente, es parecido al estratificado, pero dividimos la población en grupos heterogéneos. Es decir, no lo dividimos de acuerdo a un estrato de una edad, sino que, por ejemplo, cogemos pues todos los que tengan un DNI entre 0 y 5 millones, entre 5 millones y 10 millones, entre 10 millones, 15 millones y así en adelante. Y vamos eligiendo un muestreo aleatorio simple en cada uno de los grupos del conglomerado. La diferencia entre estrato y conglomerado es que en el estrato los elementos son todos homogéneos, mientras que en el conglomerado deben ser tan heterogéneos como la población a estudiar.